Buen día. Después de haber visto las ecuaciones diferenciales exactas, en un inicio vimos cuál era la definición de la forma diferencial exacta y después vimos cómo es la forma estándar de las ecuaciones diferenciales exactas. Eh, para darle solución a una ecuación diferencial exacta, nos auxiliamos del teorema de Clairaut para que en combinación con la forma estándar de las ecuaciones diferenciales exactas, deducir una manera muy fácil de contrastar cuando una ecuación diferencial es exacta o no, que es esta igualdad de parciales. Si la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto de x, entonces tengo una ecuación diferencial exacta. A su vez, también vimos el teorema en el cual dice que f de x, y igual a c, en caso de que exista tal función potencial, es la solución de una ecuación diferencial. Entonces, por ende, estamos en condiciones para ver el primer ejemplo. Entonces, ejemplo 1, resolver 2xy de x más x cuadrada menos y de y igual a 0. Ahora bien, por lo visto anteriormente, lo primero que debemos de comprobar es si la ecuación es una ecuación diferencial exacta o no. ¿Cómo saber que una ecuación diferencial es exacta? Bueno, si esta igualdad de parciales se cumple, entonces la ecuación diferencial es exacta, ¿no? Primero deberíamos de tenerla obviamente en su forma estándar, ¿no? La forma estándar de las ecuaciones diferenciales exactas es esta, m de x más n de y igual 0. ¿Tenemos la ecuación diferencial en su forma estándar? Sí, entonces de ahí podemos deducir fácil quién es m y quién es n. Aquí, ¿quién es m y quién es n? Vamos a tener que la función de varias variables m de xy es igual a ¿qué? Si esta está en su forma estándar, ¿quién es m de xy? 2, 2 nada más, 2xy. Porque es m que multiplica a dx, ¿no? M de x. ¿Sí? Así dice la forma estándar. Noten. M de x. ¿Sí me va a entender? Ahora, más n de y. Entonces, por ejemplo, aquí esta función es la que multiplica de y, entonces esta función es n. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que 2xy es m y tengo que n de xy es igual a x cuadrada menos y. Ahora que identifiqué quién es m y quién es n en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales exactas, no por eso, no porque tenga la forma, va a ser exacta o no. De hecho, desde el principio se me dijo que cualquier expresión de esta forma, m de xy por dx más n de xy de y, es una forma diferencial. Pero no toda forma diferencial es una diferencial exacta. Dice, una forma diferencial exacta es la que tiene esta estructura. ¿Sí me va a entender? No, ok. Entonces, con base en esta estructura, fue fácil deducir que m tiene que ser igual a la derivada de f con respecto de x, que n tiene que ser igual a la derivada de f con respecto de y además, por el teorema de Clairaut, vaya, eso nos llevaba a que en la forma estándar de las ecuaciones diferenciales exactas, que era esta, forzosamente m tenía que venir o provenir de la parcial de alguna función potencial f con respecto de x, y n tendría que provenir de la derivada parcial de f con respecto de y, según la definición del libro de George Thomas, ¿no? Entonces, respecto a las diferenciales exactas. Ahora bien, por el teorema de Clairaut, deducimos que estas parciales pues tienen que ser iguales. Entonces la parcial de m con respecto de y tiene que ser igual a la parcial de n con respecto de x. Y así sabría que la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí me va a entender? Entonces esa prueba se la tengo que hacer a cualquier ecuación diferencial. La tengo que poner en su forma estándar y además, ¿cómo saber que una ecuación diferencial es exacta? Pues pruebo la igualdad de estas parciales. La parcial de m con respecto de y la de n con respecto de x. Ya tengo quién es m, ya tengo quién es n. Nada más me falta calcular esas parciales para verificar si son iguales. ¿Sí me va a entender? Entonces yo tengo que verificar
A ver, voy a calcular la parcial de m con respecto de x. ¿Cuál es la parcial de perdón, de m con respecto de y? ¿Cuál es la parcial de m con respecto de y? Es decir, a esta derivada con respecto a y. ¿Cuánto da? Unos dicen 2x, otros dicen 2y, otros dicen menos 2. ¿Qué dijiste? ¿Menos 2 qué? Menos 2x. ¿Cuál es la respuesta correcta? Miren, cuando derivan una función de varias variables con respecto a una de las variables, a las demás las tratan como constante. Es decir, por ejemplo, la derivada se está efectuando en términos de y, ¿no? Entonces, al 2x lo vas a tratar como constante. ¿Sí me va a entender? Entonces, tú podrías poner la parcial con respecto de m con respecto de y va a ser igual a, bueno, de 2xy. Si a 2x lo tratas como constante, pues realmente lo puedes sacar de la derivada, ¿no? ¿Sí me va a entender? Y la derivada de esto, ¿cuánto es? 1. O sea, te queda 2x. ¿Sí me va a entender? Nada más trata lo demás como constante, ¿no? Entonces, la parcial de esto es 2x. ¿Estamos de acuerdo? Me pregunta un chico que si cuando la parcial es con respecto a y, la y la dejamos adentro. Pues depende, ¿no? O sea, es decir, si la y está multiplicándose por algo que no sea en términos de y, pues sí la dejas adentro y a lo más lo puedes como que sacar. Porque si lo vas a tratar como constante, pues puedes sacar una constante. ¿Sí me va a entender? Bueno, hay casos en los que quizás esa noción que tienes no sea del todo correcta, pero en este caso en específico, en el que tengas factores que no sean de y, es decir, una estricta multiplicación, ¿no? ¿Sí me va a entender? A cosas multiplicándose, pues lo que no tenga y lo puedes sacar, obviamente, porque se toma como si todo él fuera una constante. Muy bien. Ahora vamos a verificar si la parcial de n con respecto de y me da lo mismo. Ahora, la parcial de n con respecto de y, digo, con respecto de x, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me queda la derivada parcial de esto? Me queda 2x. No, bueno, no sé. A ver, dígame. A ver, si yo derivo esto con respecto de x, pues me debe quedar la parcial con respecto de x cuadrada menos y. Y la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces puedo decir que eso es igual a la derivada con respecto de x cuadrada menos la derivada con respecto de x de y. ¿Sí va a entender? ¿Cuánto me queda esta derivada? 2x, ¿no? ¿Y cuánto me queda esta derivada? ¿Por qué me queda cero? Porque la derivada de una constante es cero, ¿no? Entonces esto me queda cero. Y sí me quedó 2x. ¿Sí va a entender? Muy bien, entonces voy a borrar esto. Y ya me quedó que la parcial de n con respecto de x también es 2x. ¿Sí me voy a entender? Ahora, ¿eso qué implica? Pues vamos para arriba. ¿Cómo saber que una ecuación diferencial es exacta? Cuando estas son iguales. ¿Son iguales? Sí. Entonces, si estas son iguales, de hecho, eso es porque claramente se cumple el teorema de Clairaut, que es la igualdad de las segundas parciales cruzadas. ¿Sí me va a entender? De alguna función f, de alguna de función f que es una función potencial. Entonces, de hecho, desde el principio, para la definición de forma diferencial, se me advirtió que existía alguna función f que podría considerar que que si yo tengo un campo vectorial, por decir así, cuyas componentes sean m y n, m y n en j, pues entonces f es la función potencial de ese campo escalar, digo, de ese campo vectorial. ¿Sí me va a entender? Digamos que este campo es un campo gradiente, ¿no? Y como L es un campo gradiente, proviene del gradiente de alguna función escalar f. Es decir, existe una función f tal que su campo gradiente es MINJ. ¿Sí me va a entender? Ahora, ¿quién es esa función f? Porque si yo la encuentro, yo tengo, por el teorema de la solución de la ecuación diferencial, que esa función potencial f igualada a c es la solución de mi ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que esta cosa es una, vaya, esta forma es una forma diferencial. Pero además de ser una forma diferencial, según la definición de George Thomas, es una forma diferencial exacta. ¿Sí me va a entender? ¿Por qué es una forma diferencial exacta? Porque se cumple la igualdad de estas parciales. ¿Sí me va a entender? Entonces, ¿existe alguna función potencial f tal que
su gradiente es igual a esta componente, coma esta componente. ¿Sí me va a entender? Ahora bien, ¿cuál es esa función f? Lo que yo acabo de encontrar con estas parciales es que, por lo tanto, estos tres puntitos significan por lo tanto, la ecuación diferencial es ecuación diferencial exacta. La EDO es una EDO exacta. La EDO es exacta. Cuando yo abrevio EDO, ustedes ya entienden ecuación diferencial ordinaria, ¿no? La ecuación diferencial ordinaria es exacta. Ahora, forzosamente la igualdad de estas parciales, así ya ni se lo cuestionen. Forzosamente la igualdad de esas parciales implica que existe esa función potencial f. Ahora, ¿quién es? Porque ella sería la solución de mi ecuación diferencial. Bueno, miren, si se fijan acá arriba, yo no establecí ninguna fórmula para darle solución. Y quizás eso se les haya hecho raro, pero no es tan raro. Voy a hacer pausa aquí en el video y en la segunda parte de este ejemplo le voy a dar solución a la ecuación diferencial. Bueno, hasta luego.